Y voy a tener que prender acá. Vamos a ver cómo sale. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Preguntarles, bueno, y agradecerles que estén aquí conmigo, presentando aquí biosintomatología consciente, contarles un poquito que desde hace ya un tiempo atrás he comenzado a incursionar en las emociones. Yo soy médica de origen y he tenido toda una transformación en mi vida. Me han sucedido muchísimas cosas y al final tuve que hacer un giro en mi vida para hacer y poder entender e interpretar las emociones que a mí me han pasado. Lo que a mí me se ha sucedido es que haciendo mi profesión, haciendo lo que yo ejercía, nunca me sentía totalmente plena. Era una sensación que sentía que faltaba algo más para que yo pudiera ser feliz. Y lo otro que también sentía era que había llegado, tenía posgrados, y que aún así mi vida no era abundante ni feliz. Era como que siempre yo sentía que tenía que hacer como un sacrificio en el hecho de ejercer lo que ejercía y me llevaba y me insumía muchísima energía. Y yo decía, no es posible, he hecho un montón de cosas para llegar a donde yo estoy ahora y aún así sigo sintiéndome no plena, sigo sintiéndome que no gozo la vida, que siempre estoy en estrés. Hasta que un día mi hija me lo enseñó y tuve que hacer un giro en la vida. Así que, bueno, gracias por estar acá y acompañarme en esto que para mí me ha ayudado muchísimo y estoy queriendo a que todos aprendan y puedan ayudarse y además ayudar a los demás. Así que presentar biosintomatología consciente, que es una formación que te va a ayudar a través del conocimiento y la toma de conciencia de cómo impactan las emociones en tu biología. Esto que es ahora para mí tan lógico, cuando yo estudiaba medicina, yo aprendía la biología y solo rondaba algún comentario en donde decían de que esto era origen emocional, pero en realidad todas las alteraciones biológicas que las personas puedan llegar a expresar tienen una traducción emocional detrás, pero que además de impactar la biología y cómo nuestros datos inconscientes trascienden el tiempo y impactando nuestra realidad. Sí, es como que todos nuestros datos que tenemos en nuestro profundo inconsciente, nuestros ancestros, datos de nuestros ancestros, de lo que vivieron, impactan en nuestra realidad en una forma presente. Es como algo que uno pensaba de que esto no podía existir, y bueno, así es que existe. Entonces, ir entendiendo esto como es la traducción de que esta formación va a estar allí aprendiendo toda la simbología, toda la lógica biológica, todo del sistema de cómo funciona la biología y además cómo está guardada toda la parte simbólica. O sea, que es la toma de conciencia de tus emociones por medio de, vamos a aprender, 3 grandes protocolos. Esos grandes protocolos que van a estar allí es para aprender cómo trabajar el inconsciente. Sí, el inconsciente. Es uno de mis grandes objetivos, es que ustedes aprendan
a cómo se trabaja el inconsciente, no han enseñado a cómo se trabaja el consciente, ese consciente que tenemos, que es cuando estamos de ojos abiertos y que estamos charlando y estamos observando esta realidad. Pero tenemos en nuestra parte intelectual profunda un subconsciente que allí es donde está guardado nuestros profundos datos. Contarles que ya vamos por la cuarta, ¿sí? Generación en biosintomatología consciente. Contarles también cómo nació en pandemia. Yo tenía una compañera de trabajo en donde ella necesitaba mi ayuda, estaba cursando un linfoma, y yo decía, la tengo que ayudar, pero yo a la vez tenía que estar aislada y ella también. Y es así cuando yo comencé a trabajar y a ahondar en esto, incluso de cómo trabajar en forma online, que hoy les cuento que aproximadamente el 30-40% de mis consultas son online. Y se trabaja perfecto, es más, tiene sus beneficios de que la otra persona del otro lado pueden estar expresando muchísimo más a que esté al lado de un consultor. Hay técnicas específicas en estos protocolos cómo uno puede llegar a tener el mando de la consulta. En ningún momento, y les puedo asegurar que nunca una consulta a mí se me fue de las manos, porque es una técnica en donde cómo se trabaja el inconsciente profundo. Así que estamos aquí ya que hay muchos técnicos y muchos terapeutas. Aquí se han encontrado personas que son trabajadores de la salud, para psicólogos, psiquiatras, o personas comunes y corrientes que han tenido una patología X o una realidad en sus situaciones y han querido transformarla. Esta formación no es para aquellas personas que no están en la búsqueda de una transformación profunda de sus vidas. Esto ya le estoy diciendo de que justamente ni de a ellas a la comprensión de cómo se imprimen las emociones, las experiencias anteriores a nuestras vidas y cómo influyen en nuestro presente. O sea que aquellas personas que no se quieren trabajar sus datos inconscientes, que no quieran ni quieran tomar conciencia de lo que le pasa, ni trabajar sus datos inconscientes, ni de una transformación energética de todo su ser. Hay personas que me han preguntado, ¿y por qué no ha sido más corto? Y yo les digo, es imposible tener una transformación de tu profundo inconsciente o subconsciente y a nivel energético rápidamente. No existe. Eso es mentira que con una o dos consultas. Necesitas todo un proceso, ir paso a paso. Las personas, según cómo toman la consulta, cómo es el tenor de su profundo inconsciente, si han trabajado previamente en otras cosas o no. Es ahí cuando paso a paso pueden ir transformándose. Pero es profundo. Son técnicas que pueden llegar a que rápidamente transformes un síntoma. Es para aquellas terapeutas holísticos o profesionales de la salud que aún siguen con duda o que no logran resolver satisfactoriamente sus consultas. Sienten que tu carrera profesional no te satisface, que no sos abundante ni feliz en lo que haces. Eso a mí me fue lo que me sucedió. Yo tenía todo y aún así sentía como que había llegado a mi meta profesional y sentía que no era feliz, que todavía no me satisfacía, no sentía de que mis pacientes se transformaran o cambiaran, era una y otra vez la misma consulta sin saber por qué y cómo le sucedía lo que le sucedía. O sea, sin entender el por qué te sucede lo que te sucede. Y también es para todas aquellas personas que vienen con un síntoma físico importante o un síntoma que se refleja en tu situación de vida y que logra tomar una decisión de encontrar el por qué tiene esa patología o esa circunstancia que les cambió la vida. Tienen que tomar esa decisión. Son personas que toman la decisión. Quiero cambiar
mi vida, no quiero, no sé qué es lo que tengo que hacer, pero tomo esa decisión, ese pasito, ese movimiento, siempre digo, bueno, es ahí, son para esas personas, porque van a entrar en un proceso profundo de cambio, queriendo llegar al entendimiento de sus emociones profundas que están en su inconsciente y que aún no sabés que están. Contarles que, como les comentaba, soy médica de profesión, más de 20 años de carrera. Y allí, mientras trabajaba y al acompañarme mi hija, hubo una vez una situación. Mi hija tenía un síntoma que desde la medicina no logré revertirlo. No, entré en un estrés, en una situación de impacto siempre en los hijos. Es una situación que a la mayoría de las personas parece que necesitamos que algo nos suceda en la vida tan importante para cambiar. Pues a mí allí me sucedió y tuve que conectarme con mis propias energías. Pasé toda una noche tocándola, siguiendo allí, conectándome con sus emociones. Yo decía, algo tiene que suceder, yo tengo que entender qué es lo que está pasando. Y mágicamente al otro día mi niña no tenía más síntomas. Yo no sabía qué era lo que había hecho. Había estado con ella, me había conectado, había sentido lo que ella sentía, había podido yo quizás expresar de alguna forma y allí tomé esa decisión de entender las energías desde otro lugar, entender las emociones, entender los síntomas, las patologías desde otra mirada, que yo ahí no las había podido entender. Y ahí empecé a incursionar, empecé a estudiar biodescodificación, que es la base mía. Antes de terminar la carrera yo ya estaba atendiendo porque había entrado en una crisis increíble. Yo había dicho, estudié tanto tiempo una carrera para entender un síntoma de este lugar y ahora entiendo de que es desde otro lugar. Bueno, me sucedía eso y hoy en día, después de llegar a entender, de tener tantas consultas, plasmo los síntomas y tomo todo este entendimiento desde la medicina, las emociones y las energías. Cambiamos nuevamente cuando tomamos conciencia, llegamos a expresar cómo se transforma esa biología. Bueno, es a nivel molecular, es a nivel energético también. Y hoy en día, aquí quiero yo ayudarlos a todos ustedes para poder que puedan llegar a entender cómo se plasma una lógica biológica, una lógica existencial y una lógica emocional en todos los seres, para poder transformar. Estos son procesos, la biodescodificación o todas estas técnicas post-hamerianas son procesos altamente eficaces porque trabajas el inconsciente. Las otras terapias que están de la mano, junto a la medicina, la psicología, la psiquiatría, están de la mano también. Allí se trabaja más el consciente y ayudan a poder, porque tenemos, no nos olvidemos, dos lóbulos territoriales donde nuestro ego ahí a nivel consciente nos llega a tener siempre una mala pasada y tenemos que saber entender, pero también tenemos que saber entender cómo funciona nuestro subconsciente. Son técnicas rápidas y accesibles económicamente. Ya hay personas que saben la eficiencia y eficacia de estas técnicas en donde uno puede trabajarlas perfectamente y cambian proceso. Como médica les digo de que son altamente eficaces en procesos médicos, tratamientos médicos, cirugía. Por ejemplo, la fractura debe de pasar un mes para su transformación del hueso y volver a fusionarse. Bueno, estos procesos pueden acelerar, pueden ir a cirugías. Ya hay países en donde todas estas técnicas antes de una gran cirugía ya se aplican. Y va a venir Argentina, Cuba, México, son técnicas sumamente importantes que de a poco, como la demanda de la población, cada vez estamos más allí. La mayoría de las personas piensan que la existencia comienza cuando nacemos y se termina al morir. Esto es una lógica, pero biológica. Recordemos que nuestra lógica biológica, la única premisa que tiene es siempre sobrevivir
y sobrevivir. Lo que ha hecho durante toda la existencia es como un guardián que está siempre alerta. Sí, un guardián, porque tenemos síntomas. Puede ser que un síntoma sea en sí mismo una protección. Pero si lo que nosotros entendemos como síntoma nos hace difícil la vida, nos molesta, nos duele, ¿cómo puede ser una protección? La biología solo quiere garantizar la supervivencia y pone en movimiento toda una enorme maquinaria para protegernos. Sí, nos pone pesadas armaduras en cada zona específica en donde creemos que podemos sentirnos amenazados. Así me siento seguro a medida que pasa la vida y listo para luchar, preparado ante cualquier situación de alarma que nos pueda aparecer, primando la protección. Es una lógica biológica de supervivencia, ¿sí? Para seguir existiendo. Esta lógica biológica tiene un gran jefe y ese gran jefe es nuestro tallo cerebral, que siempre y siempre nos está diciendo, ustedes cumplan conmigo y después hagan lo que quieran con sus memorias, los juicios y conflictos. Pero siempre prima en esta 3D, Made in Tierra, como digo yo, mi biología. Y me está mandando y me está guiando todo el tiempo mi tallo cerebral, que siempre quiere que sobreviva. Ahora, esto es un formato biológico, un formato primario, animal, visceral, instintivo. Bien, uno puede vivir toda la vida desde este lugar, hasta que decidimos tomar conciencia, entender cómo funcionamos y transformar esa realidad. Estas armaduras o trajes que nos da una identidad, al igual que los síntomas. ¿Saben que un síntoma te puede dar una gran identidad? Hay muchísimos síntomas que tienen un beneficio detrás. Sí, detrás. Me identifico con ese síntoma y además llamo la atención. Puedo estar más protegida. Quizás alguien que nunca me veía ahora me puede ver. O sea, de que eso también es un mecanismo de supervivencia que todos tenemos. Aunque no haga la vida pesada o nos quiten algunas capacidades o funciones biológicas, intentan siempre, siempre solucionar biológicamente un conflicto emocional. Sí, mi biología va a actuar, siempre está actuando ante una emoción que va a impactar en nuestros pensamiento, emoción, que transforma una vibración en movimiento y esa vibración impacta en nuestro cerebro. Y en este cerebro, que es como el director de la orquesta de toda mi biología, y va a mandar cómo poder solucionar arquetípicamente, simbólicamente y funcionalmente mi biología. ¿Saben que tenemos como un mapa que cada célula de nuestro cuerpo, cada órgano de nuestro cuerpo representa una emoción o representa el proceso adaptativo emocional que a medida que pasaron muchos y muchos años, mi biología ha dado por resultado vida? Entonces, ese mecanismo adaptativo biológico ante una emoción o ante hechos dramáticos que nos ha permitido seguir viviendo, eso ha quedado en mi tallo cerebral y en todo mi cerebro para que podamos seguir sobreviviendo. Y estamos reaccionando todo el tiempo eso. O sea, el gran paradigma de la humanidad es que quizás un pensamiento, entro en preocupación, en estrés, despierta ciertas emociones, ansiedad, miedo, y eso va a impactar en mi biología, en mi cerebro, y va a bajar a mi biología. Y mi biología va a reaccionar
ante esa emoción o ante ese pensamiento que genera una emoción y que quizás tan siquiera era verdad. Sí, ese es el paradigma. Y que quizás te genere una enfermedad X y te llegue a la muerte. O sea que cuando conocemos todo esto, decimos, por favor, no se preocupen, no entren en la preocupación. Y si entras en la preocupación, trata de solucionarlo, poderlo charlar, expresar de alguna forma para que esa ansiedad baje, para que tu cerebro no se entere ni tu biología se vaya a llegar a transformar. Llegando a modificar las funciones de nuestros órganos, mutan los tejidos y se bloquean situaciones de nuestras vidas. Para garantizarnos una protección ante un algo que quizás es un hecho concreto, sí, puede que hay una muerte, se muere un ser querido, pero que quizás, pudiendo entender mi profundo inconsciente, ese algo, quizás hay una muerte simbólica y esa muerte simbólica, mi biología se expresa de la misma forma como que si fuera real. Que no estamos viviendo claramente desde nuestro consciente, sino cómo saber cómo reacciona nuestro inconsciente. Podemos entonces sufrir de múltiples maneras las reacciones de nuestro cuerpo y de las realidades. Las mismas serán tan fuertes como grandes según entienda nuestra psiquis. O sea, es como cada uno lo vive. Quizás para algunas personas lo viven de determinada forma, pero para otras los viven desde otra forma. Como cada uno vive una situación según las experiencias que tiene, las vivencias que tiene o los recursos que tiene, ¿sí? Y así se ha visto en pandemia. Por ejemplo, unos tenían COVID y otros tan siquiera, porque ya no tenían, eran cómo se enfrentaban a esa situación según los datos biológicos de supervivencia que cada uno tiene. Reaccionando el cuerpo en busca de una solución de adaptación, de supervivencia, que puede llevarnos a la muerte, aunque suene contradictorio. Una vez que se desencadena el proceso biológico en mi biología, ese proceso biológico va a estar andando según qué capas embrionarias. Ya Hammer nos dio todo ese legado de las 5 leyes de Hammer, en donde sabemos cómo reacciona cada capa o cada tejido según la capa embrionaria en donde está localizada. Según allí, va a reaccionar en más, va a reaccionar en menos. Eso lo vamos a tener que aprender para tenerlo bien claro, más o menos para cuándo es que se imprimió ese síntoma. Y que si no lo llegas a detener y poder llegar a expresar, el proceso se detiene y ahí el proceso biológico comienza a la reparación. Bien, pero si no aparece, no tomamos conciencia, no llegamos a expresar, puede de que lleguemos a la muerte. Sí, a la muerte. Pero aún así, estas técnicas tan impresionantes, podemos llegar a acompañar, como me ha pasado a mí, que han llegado a la muerte. Soy consciente que la biología se agota y empiezan a entrar en esos procesos. Pero ese pasaje, ese nuevo renacer hacia las otras energías o expansión energética va a trascender de una forma totalmente diferente, sin dejar deudas o dolores pendientes, pudiendo entender por qué y cuál es lo que tuvo que ver, para que no continúe, porque las emociones truncadas como grandes soles van a continuar una generación tras otra generación. Y eso ha sido para mí una experiencia enorme de acompañar también esas situaciones importantes. Esto es un síntoma, sí, es un síntoma, si es la solución biológica que nos garantiza la supervivencia ante una emoción no expresada. Sí, un síntoma o una emoción impacta en nuestro cerebro
y baja después a nuestra biología, cuando estamos viviendo una emoción no expresada, una emoción que la guardamos, es altamente dramática, es una emoción que estamos todo el tiempo tratando de solucionarla y no logramos resolverla. Es una emoción que se vive de una forma muy intensa y es inesperada. Esas características que Hammer en sus 5 leyes nos los dijo, tenemos que enseñar que allí quedan impactadas. Y es como que mi vida iba pasando como que si fuera una película y de repente se detuvo en ese proceso. Y si no lo logramos llegarlo a desactivarlo, llegarlo a encontrarlo, llegarlo a expresar, eso va a continuar. Sí, mi profundo inconsciente lo va a guardar en 5 llaves, seguramente, para que no te duela, pero va a estar allí hasta que lo veas. La mayoría de nosotros no nos reconocemos fuera de esta identidad, fuera de este síntoma, ni nos asumimos creador de este ser humano y creador de todo. No, decimos, estamos ahí separados, a vos te sucede y le echamos la culpa a esto que me pasa a mí como enfermedad. Y en realidad, cuando uno entiende que este proceso que decimos enfermedad es un proceso biológico de supervivencia adaptativo que tu biología quiere solucionar y no está pudiendo y se expresa de esta forma a nivel y quizás expresándonos con una enfermedad. Nos cuesta hacer un giro a nuestra conciencia y a nuestras vidas y entender que ya no es necesario sostener las armaduras, el escudo ni los síntomas para seguir sobreviviendo. Es muy fuerte nuestro instinto animal de supervivencia, hasta que tomamos conciencia, decimos, no, ahora no es necesario, ya no está más el dinosaurio que nos está corriendo para llegar a la supervivencia, ya ahora no va a morirse nadie de hambre. Tomar conciencia de eso y mi biología va a empezar a cambiar. Solo que al comprender a qué estábamos respondiendo y defendiéndonos desde los datos que portamos en nuestro inconsciente, es ahí que podemos cambiar nuestra realidad. Por esta razón los invito al desafío de que al menos replantéense en el para qué fue necesario un día tu biología o circunstancia en tu vida, que también podemos estar acá en la expresión de mi biología, cambió. Algo comenzó a reaccionar de dicha forma, encontrando la lógica existencial detrás de ese síntoma. Tomar conciencia de que un síntoma físico o una circunstancia en tu realidad son una consecuencia de emociones del pasado y que están inscritas en tus datos inconscientes, pero que las estás viviendo acá en el presente, sí, todo el tiempo. Si algo sucede en tu vida actual sin que lo desees, es porque eso ya sucedió en tu clan y dio siempre como resultado largas vidas. Es tu biología, dice, viviste mucho tiempo, bueno, hay que repetirlo. O lo contrario, eso hay que evitarlo porque dio por resultado muerte. El tiempo es siempre el mismo instante. Sí, cuando hablo del tiempo y todos los instantes a la vez, es muy difícil entender. Es como que el tiempo está siempre, es neutral, hasta que en algún instante algo sucedió como un mojón y a partir de ahí hay un antes y un después. Sí, recordemos que el inconsciente es atemporal, no toma el tiempo, el inconsciente es siempre simbólico y el inconsciente crea tu realidad. La mayoría de las personas piensan de que lo que creamos es mi consciente, pero en realidad estamos proyectando desde mi profundo inconsciente mi realidad. Es ahí donde que hay que ir a cambiar esos datos que están encriptados, que me están diciendo no vayas por ahí. El tiempo es una ilusión y nada se pierde, todo se transforma. Todo esto es válido para quienes deciden sanar. Es una decisión sabiendo que eso implica un movimiento. Yo siempre digo que para sanar necesitamos varias cosas. Uno, tomar una decisión de ir a un terapeuta, conocerse sus datos inconscientes cada vez más
y eso te va transformando la vida. Llegarlo a que expreses ese dolor. Sí, ¿saben qué? Sanar duele. No les voy a decir que no, duele. Pero son valientes aquellas personas que deciden sanarse sus datos y a la vez se sana su familia y todo su entorno. Sí, todas las generaciones. Y después que expresemos, tomamos consciente, hay un movimiento que es acción. Sí, al final uno tiene que tomar una decisión para cambiar tu vida y solo va a aparecer, pero tienes que accionar, tienes que hacer el movimiento. Es dar ese paso lo que hace que te transforme y es a mi permanente invitación. Siempre hubieron muchísimos acá respuestas de mis alumnos, ya colegas terapeutas, que han cambiado su realidad y que además ya son más eficientes y más eficaces en su consulta. Y eso por ende va a venir más consultantes y van a tener sus agendas completas. Y terminan siendo independientes. Y es cada consulta, y esto es lo más majestuoso, es entrar en el laberinto del consultante y poder llegar a entender cuál es el camino que tiene detrás, en donde este síntoma, que lo tenemos acá, que es como la puertita de entrada al inconsciente, nos está diciendo algo. ¿Por qué es esto que viene a mostrarnos? El para qué. Cuando reconocemos que tenemos todos los datos de todos nuestros ancestros y que somos ellos a la vez, sí, somos cada uno de ellos a la vez, ya no nos podemos quejar. Y esto es una primicia increíble, porque si yo soy la creadora de toda mi realidad y yo tengo los datos de todos, si yo soy mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo, los tengo todos en mi profundo inconsciente y soy todos ellos para mi inconsciente, que es como funciona, porque el otro no existe, porque es atemporal, es como en el aquí y ahora todo el tiempo. Entonces, yo soy ello, hasta que yo entienda que soy eso, y ahí tomo la decisión. ¿Qué hago con los datos que tengo? Sí, mi abuela se muere y deja toda una familia, y acá estoy yo, siendo doctora porque estuvo todo un día esperando un médico, y yo vengo a mi clan a decirle, hola, acá estoy, reconózcanme, porque soy doble de mi abuela. ¿Qué hago con eso? Bien, es un dato que lo tengo. Es como este palo que ella me lo dio. Bueno, ¿qué hago con este palo? ¿Puedo seguir pegándoles a todo el mundo o puedo transformar este palo y poner una bandera y enseñar cómo es o lo que sea? Pero los tenemos, no estamos separados de esos datos, ni de nada, ni de ninguna realidad, de ninguna circunstancia, ni del termo, no estamos separados. Entonces, cuando tomo conciencia de eso, no podemos quejarnos más, ni justificar, ni ponernos en el victimismo. Es ahí cuando somos conscientes y tomamos acción de transformar. Y esto es lo más extraordinario, transformo mi vida y se transforma todo lo que está alrededor mío. Desde ese lugar nos reconocemos separados de toda nuestra realidad. Y es así, si nos seguimos reconociendo, echándole la culpa a todos los demás, que es el gobierno, que mi economía, que mi salud, lo que sea, bueno, todavía estamos en la queja y así les puedo asegurar que nadie se cura. Entender que somos capaces de viajar en el tiempo, pero a la vez no hay tiempo, ¿sí? Podemos modificar el pasado, pero en realidad no haber tiempo, no hay un pasado. Podemos viajar a la vida de nuestros ancestros, pero al no haber tiempo, su vida no está en un pasado, sino que aún está sucediéndote a ti. Sí, y estoy viviendo una situación X acá, ahora, Medellín, en este momento, en este instante, pero esa situación X que está ahora en mi realidad tiene datos, tiene una historia, tiene
algo que para mi inconsciente es como que si fuera quizás alguien que lo vivió en mis ancestros. Sí, y lo vivo acá en el presente, me lo está mostrando. Sí, es difícil llegar a poder entender, pero es así. Y si el tiempo es fractal, cada instante de cada vida, de cada ancestro y de todos y de todo, continúa aconteciéndome en este instante. Esto hace que mi mente logre su objetivo y diga no, y no diga, ¿no lo ves? ¿No entendés nada? ¿No vas a poder? ¿Cómo vas a viajar a través de algo que no existe y a un pasado que tampoco existe? Sí, pero en realidad lo que haces es solo hay que recordar aquellos sucesos dolorosos que aún están plasmados en ti. O sea, vas, trabajas una cosa, cerrás los ojos, entras ahí, trabajás ese dolor, lo expresás y se transforma aquello. Es como, ¿qué pasó? ¿Es un milagro? Y no sucede ningún milagro, sucede un cambio de datos en tu profundo inconsciente y como tu consciente es el que crea tu realidad, ahí se transforma tu realidad. Un ser que sana simplemente se deja guiar por la lógica, que muestra el camino exacto que nos dice un síntoma. El síntoma es eso. Nos está diciendo que detrás de él hay una historia, que detrás de él hay una vivencia emocional que aún está por ser descubierta. Somos humanos y estamos en esta ilusión que llamamos realidad y por lo tanto tenemos límites, sí, muchos límites, muchas armaduras, muchos trajes puestos en sí que nos han dado identidad. Pero cuando esos límites ya no están y podemos incursionar, hemos trascendido esa ilusión de esa realidad y poder allí somos seres con diferentes caminos en busca de elevación de conciencia. Estamos en una expansión de conciencia cada vez enorme. Todo el tiempo nos estamos transformando. Seres que portamos distorsiones de todo tipo que nos permiten ser más completos. Pero afortunadamente, el síntoma es para qué, siendo la puertita de entrada, es como cómo poder ingresar para ir hacia el lugar indicado. De ese modo comienza un viaje de la mano de un consultor o consultora, descubriendo poco a poco la historia que estaba allí esperando ser vista. Luego encontrarás algo más, mucho más grande, algo que la mente no logra comprender, que podemos crear todos los sufrimientos de todas las vidas que aún estaban atrapadas. Y esas emociones de la abuela, la tatarabuela, llegar a que expresemos y ser liberada, ser expresada. Todos los niños, todas esas madres muertas que son los que marcan esos mojones que digan no vayas por ese camino. Los golpeadores, los golpeados. Sí, vivimos en un yin y un yang permanentemente, buscados todas esas escenas que estaban congeladas en el no tiempo. Sí, es así como te conocen, como te respetan. Y bueno, te diré, ¿estás seguro para que sigas viviendo así? O aunque sabes que en tu profundo ser gritas otras sensaciones que aún no sabes qué es. Bueno, yo te las puedo enseñar y te las puedo mostrar. Y tú tomas la decisión. Un consultor es un guía, es alguien que permite que, si uno realmente quiere, si mi consultor quiere, puedes pasar al otro lado del síntoma y descubrir qué tiene que decir. Un consultor es un guía, va a entrar en su profundo laberinto y sabe cómo ir a esos dramas, a ese dolor que aún no ha sido, que se haya expresado, lo logres expresar, tomes conciencia para que cambies. Pero quien decide sanarse es el consultante.
Yo he tenido consultantes que han pasado por todas las terapias, han trabajado muchísimo y al final terminan no decidiendo sanar o cambiar su realidad. Y está bien, es su libre albedrío. Y otras personas, que son la mayoría, cambian su realidad. Así continuamos con estos grupos que hacemos un encuentro final allá en el medio del interior del país, en las casas de mis ancestros. Esta formación va a durar 9 meses y voy a profundizar en todo en el mapa biológico, funcional y simbólico, entendiendo que mi biología reacciona ante una emoción altamente traumática para que sigas viviendo como animal, para que salgas de esos patrones repetitivos en tu vida, pero que además llegar a conocer los mecanismos inconscientes o datos que portas para lograr recrear un síntoma, para que logres. ¿Para qué es un síntoma? ¿Saben? Yo siempre digo esto, para que te moleste tanto, para que tomes una decisión, para que lo veas y lo transformes. Para eso vienen los síntomas, ¿sí? Para que lo exprese, reconocerlo, transformarlo, y así va a transformar toda tu vida. Bien, decirles que estamos a las órdenes. Nuestra formación va a empezar ahora ya en marzo, va a haber una presencial y otra online, tenemos todos los datos. Y el próximo miércoles nos vamos a encontrar nuevamente para aprender un poquito más. Me gustaría de que me pasaran qué tipo de síntomas les gustaría que hable, en específico, para ahondar más en algo, algún ejemplo, a ver qué les puede resonar. Y comienza ya este año, es increíble mi transformación, un nuevo código humano. Sí, a nivel energético, ya me están llamando para que realmente podamos entender este cambio desde la biología, la toma de conciencia, y como somos energía todo el tiempo, podemos transformar energéticamente todo mi ser y expandirlo. Bueno, a las órdenes, ha sido un gusto estar todos con ustedes. Gracias, Claudia, te escuché todo el tiempo. Bien, estoy acá, voy a apagar la grabación para que podamos llegar a